veces es un tema bien importante porque a lo que yo estaba viendo, el temor y la ira y el temor, creo que son dos pilares súper importantes en nuestras emociones, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, que muchas veces nosotros los traemos y lo traemos de generación, pero no nos damos cuenta en realidad que eso afecta nuestra vida. Creo que todos en alguna manera hemos sido afectados por el temor y todos en alguna manera hemos sido afectados por la ira también, por el enojo. Entonces, es bien importante que podamos entender. Entonces, la semana pasada estábamos, no la pasada, la antepasada, estábamos hablando sobre cómo tratar el temor y la ira. ¿Me? Y me parece que nos quedamos después del muñequito que no tiene ropa, el muñequito que no tiene nada, ese. Entonces nos quedamos en esa parte y hablábamos la semana pasada la importancia, ¿verdad?, de que muchos, o prácticamente yo podría decir el 90% de enfermedades se desarrollan por causa del temor y por causa de la ira. Entonces, aquí vamos a dar otro repaso donde está el muñequito. ah, Fuera mi mamá ya le hubiera puesto ropa. Mi hermano, él ponía, usted sabe esas muñecas que se ponen en los póster y todo. Mi mamá siempre iba con un pincel y les hacía ropa a todos sus pósters de mi hermano. Así que, bueno, mi mamá ya le hubiera puesto ropa ahí. Amén. Pero vamos a ver el control emocional de los órganos físicos. Y dice aquí, recuerde que tiene una puntita en el cerebro y dice centro emocional. Luego, no, dice que el cerebro está aquí. Bueno, el cerebro y luego la tiroides. Yo he escuchado, ¿alguien sabe sobre eso, enfermedad? Yo he escuchado mucho que alguien, una vez una hermana dijo, oh, yo tengo tiroides. Yo nunca había escuchado eso antes de eso, pero en realidad últimamente veo que aquí sale algo de la garganta, ¿será? Un dolor de garganta o algo, el esófago, el pulmón, el corazón, el hígado, la vesícula biliar, el riñón, el estómago y el colon superior. Todas estas o otras enfermedades mencionadas por el doctor Macmillan son las hipertensión sanguínea, que son las altas y las bajas presiones, los problemas del corazón, las enfermedades renales, la gota. Esta es una nueva enfermedad también que aprendí aquí con el hermano Guillermo, amén. Y luego dice la artritis, los dolores de cabeza, las apo ah, las apoplegias, las apoplegias, eso, y el mayor parte de las mismas 51 enfermedades que relacionan como provocadas por la ira. Al ilustrar el efecto del temor en el corazón humano, cita el doctor Roy R. Grinker, uno de los directores médicos del hospital Michael Reese en Chicago. Este doctor afirma que la ansiedad pone más tensión sobre el corazón que cualquier otro estímulo, incluyendo el ejercicio y la fatiga. El doctor Macmillan señala que el temor provoca una reacción química en el cuerpo humano, como cuando parece que la saliva se seca en la boca cuando nos toca levantarnos. No dice así, ¿verdad? Pero aquí dice cuando toca levantarnos en una clase de oratoria para hablar. Y esto lo hablamos la semana pasada. Se recuerda que, bueno, casi todos ustedes, la mayoría les ha tocado estar en el altar compartiendo, o en el caso de Angie ha estado cantando. Y entonces podemos mirar, ¿verdad? Que cuando es la primera vez, usted siente que le tiemblan hasta los dientes, ¿no es así? Porque es algo nuevo que usted se va a enfrentar, pero conforme lo va haciendo, con el tiempo se va pasando ese temor. Entonces, aquí dice que incluso se le seca la garganta, o sea, no tiene saliva porque siente como, son los nervios, es el miedo dentro de lo que cabe normal, una reacción normal del cuerpo. Y lo dice, esta reacción no perjudica a nadie porque es de corta duración. Pero si este tipo de experiencia se sufre hora tras hora debido al temor, puede provocar daños físicos en el cuerpo. Un médico amigo me lo explicaba de la siguiente manera.
Tenemos un sistema automático de alarma que se dispara siempre que nos enfrentamos con una emergencia. Si la alarma suena a las 2 de la madrugada, te despiertas en el acto y en pleno control de sus facultades, por muy profundamente dormido que estuvieras. Este es un don de Dios de los hombres. No sé si algunas veces a ustedes les ha pasado, incluso casi la mayoría de los desastres suceden en la noche. Y hay gente que ha estado profundamente dormida y se levanta y salva a sus hijos, a su familia y todo de cualquier tipo de desastre. Entonces dice que es como una alarma, es un sensor que nosotros tenemos que nos alerta que hay algo mal, ¿sí me entiende? O hay un mal. Y lo dice, este es un don de Dios a los hombres. Lo que ha sucedido es que tu glándula suprarrenal se ha desencadenado por el susto de la emergencia y ha segregado adrenalina, lanzándolo a tu flujo sanguíneo, poniéndote en inmediata y plena conciencia. De hecho, es probable que estés más fuerte, más mentalmente dispuesto que en tu estado normal, con lo que puedes afrontar el problema eficazmente. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, en un caso así suceden dos cosas. O el miedo te paraliza o el miedo te hace sentir como una fuerza sobrenatural. ¿Sí me entiende? O sea, suceden dos cosas. Hay gente que en el caso de una emergencia, en el caso de un accidente, en el caso de ¿cómo le llaman? Un desastre, la gente se paraliza y no sabe qué hacer. No sé si usted ha escuchado eso, pero hay gente que es cuando mejor actúa. O sea, sabe qué es lo que hacer en el momento, sabe hacia dónde ir, sabe hacia dónde correr. O sea, hay dos tipos de gente. O sea, aquí él nada más está compartiendo sobre la gente esa, la gente que sabe hacer las cosas en el momento de una emergencia, pero yo he visto casos de gente que en un momento de emergencia se paraliza y ya no sabe qué hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, es importante a aprender a balancear eso. Cuando todos en algún momento pasamos emergencias, pasamos cosas que tenemos que actuar de inmediato, que en ese inmediato está como por segundos, ¿sí me entiende? Por ejemplo, en el caso mío, a mí lo último que me pasó fue cuando Dani se noqueó todos los dientes. O sea, él andaba normal jugando y nosotros, el pastor y yo, estábamos sentados como los viejitos, ¿verdad? En una banquita platicando. Y ya cuando dijimos, vámonos, él dijo, dame 5 minutos más. Y esos 5 minutos fueron cruciales. O sea, fue cuando él se tumbó todos los dientes. Cuando nosotros miramos al niño venir, yo lo miraba que le chorreaba sangre. Usted sabe que pues se tumba todo hasta adentro. Le chorreaba sangre. Lo primero que a mí se me vino no fue correr, no fue llorar, fue quitarle la camisa y apretarle la encía para que no desangrara, ¿sí me entiende? Y después la gente me decía, pero ¿cómo fue ese pensamiento? O sea, ¿cómo fue que le vino ese pensamiento? Yo, si yo me pongo a pensar, no lo pienso, ¿sí me entiende? O sea, fue como una reacción y aquí es lo que le está diciendo, es como una adrenalina que te sale, que actúas de inmediato. Y cuando yo llegué con los doctores, ellos me dijeron, fue la mejor decisión, porque el niño hubiera llegado desmayado con tanta sangre que le estaba saliendo. Entonces, los mismos doctores quedaron como, o sea, fue lo mejor que hizo. Entonces, todos nosotros tenemos en un momento de emergencia la decisión de sacar esa adrenalina y tomar la mejor decisión para esa emergencia, ¿sí me entiende? Entonces, vemos aquí que él está hablando de ese tipo de gente, pero yo he visto el otro tipo de gente que se frustra, o sea, ya no sabe qué hacer en el momento de una emergencia. Luego dice aquí, cuando estaba pastoreando una iglesia en California del Sur, uno de los hombres de la congregación estaba conduciendo velozmente a su esposa embarazada al hospital para que diera luz a su hijo. Ando buscando a lo que le alineo, porque la letra está muy pequeñita. Lo dice, mientras descendía por la embarrada carretera de montaña,
La parte delantera del automóvil cayó en un hoyo. Ante aquella emergencia, su glándula suprarrenal inyectó adrenalina en su sistema. Saltó hacia la parte delantera del vehículo y lo lanzó de nuevo, poniéndolo en la carretera. O sea, vea lo que hizo este hombre. Dice, se volvió a meter en el vehículo y se llevó a su esposa al hospital al día siguiente. Al hospital, dice, al día siguiente en el estacionamiento del hospital, intentó demostrar a sus incrédulos amigos que había levantado la parte delantera del automóvil, pero para su asombro no consiguió moverlo ni un centímetro. Perdón, dice, se esforzó. Lee, por favor, Angie. Sigue leyendo porque ya se me... Ay, ya me perdí. Léalo, hermana María. Sí, léalo porque me perdí. Se esforzó al límite de su fuerza, pero el automóvil se resistía a moverse. Lo que no sabía era que en aquel momento de apuro había poseído una fuerza supernormal debido al sistema de alarma de emergencia con que Dios nos ha dotado, que había actuado la noche anterior, pero que no estaba disponible para la exhibición en el estacionamiento. Cuando yo estaba leyendo esto, no sé cuántos estuvieron a la vigilia, yo creo que la hermana, bueno, ustedes la estuvieron oyendo, pero no sé si ustedes se recuerdan que Isaac compartió algo sobre de esto, de que, bueno, no sé si estaba grabándose o no estaba grabando, no sé si la hermana Erika estaba ahí. Él estaba compartiendo que una vez venían ¿cómo se llama cuando viene un músico? De un concierto, y dice que una muchacha había venido de Nueva York, me parece, de otro estado, y dice que no sabía qué calle agarrar y ella agarró las vías del tren. O sea, no sé si la hermana Erika escuchó, sí, en vez de agarrar la carretera, se fue el carro entre las vías y dice que venía el tren y que Isaac y varios muchachos lograron sacar el carro, mover el carro de las vías. Y después dice que cuando llegó el policía, él volteó, el policía le preguntó cómo lo hicieron y que él volteó y que no había muchachos, o sea, no había nadie. Creo que nada más estaba Isaac y Ibis. Y que Isaac dijo, pero es que aquí había muchachos. Entonces, yo, cuando él estaba compartiendo, yo había leído ya esta parte de aquí, yo me recordé de la adrenalina que brota cuando en un caso de emergencia, en este caso, o sea, ellos hicieron lo posible por mover ese carro, porque el tren ya venía, ¿verdad? Sobre el carro y la muchacha, porque pues estaba la muchacha que no conocía ese lugar. Entonces, vemos aquí, cuando también sucede esto, yo recuerdo, no sé si usted recuerda o ha leído sobre Sansón. Dice que Sansón también llegó un momento, ya en sus últimos minutos de vida, sí, mi amor, en sus últimos momentos de vida, dice que él le pidió a Dios, ayúdame, Señor, a no quedar avergonzado, ¿verdad? Y dice que le entró una gran fuerza que tumbó los muros y todos, o sea, el techo cayó sobre todos. Esa es la adrenalina que sale de nosotros cuando hay una emergencia, cuando hay un temor, cuando usted tiene ira, también cuando tiene mucho enojo, usted puede mover cosas impresionantes, o sea, cosas que nunca las movería, dicen en su buen juicio, o sea, son cosas que se mueven o una fuerza sobrenatural que viene a nosotros y eso, dice aquí el escritor de este libro, es un don de Dios. O sea, vea qué maravilloso es Dios que nos dotó para poder nosotros movilizarnos en un momento de emergencia. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, a la hermana se quedó en dice aquí aparcamiento, pero es estacionamiento. Y dice, mi amigo doctor me explicó que esto no provoca daño alguno al cuerpo humano, porque una vez que la situación de emergencia ha llegado a su fin, la glándula suprarrenal vuelve a su función normal
y el flujo sanguíneo se deshace del exceso de adrenalina sin efectos adversos. O sea, esto por eso le llaman don de Dios, porque solamente es algo que funciona, es como que digan, como un botón de fuerza que funciona en un momento de emergencia. ¿Sí me entiendes? Es como el paracaídas en un momento de emergencia, es como, no sé, la bolsa de aire en un momento de emergencia. Esta adrenalina que le sale a uno o que le brota a uno es solamente en el momento de emergencia y es un don de Dios para, como para reaccionar, ¿sí me entiende? Y para tener una extra ayuda en nosotros. Y luego sigue diciendo aquí, pero esto no es el caso con la persona que está sentada a la 1 de la tarde para pagar sus facturas y de repente se ve invadido de temor porque no tiene suficiente dinero en la cuenta corriente para pagar todo lo que debe. Hora tras hora, mientras está angustiado, la glándula suprarrenal está inyectando adrenalina en su flujo sanguíneo, proceso que finalmente puede causarle mucho daño físico. O sea, aquí es donde está el lado oscuro, el lado malo de soltar esa adrenalina. En el caso de una emergencia, no es mala para el cuerpo, pero en el caso de un temor, sí es malo para el cuerpo, como dice aquí. Este hombre está preocupado, está angustiado porque tiene que pagar sus facturas y no tiene la cantidad de dinero. Entonces, dice que está soltando esa adrenalina, pero esa no es para bien, esa puede provocar daños en el cuerpo, ¿me? Y luego dice aquí, esta es a veces la causa de excesivos depósitos de calcio y en ocasiones produce los doloridos cuerpos de los enfermos de artritis. Vea como que yo estaba mirando esto, hasta la artritis es provocada por el temor o por la ira. ¿Sí me entiende? La artritis es provocada por el temor o por la ira. Dice, conozco a una encantadora dama cristiana que ha estado enferma de artritis y que finalmente se volvió confinada a una silla de ruedas. Debido a su enfermedad, se le aplicaron todos los tratamientos médicos conocidos por la ciencia y al final su especialista en artritis le tuvo que decir, vea lo que dice aquí, lo siento señora, pero no puedo encontrar nada orgánicamente mal en usted. La causa de su artritis es ¿qué? Emocional. Emocional. Le puedo decir que no tan solo la artritis, hay muchas enfermedades provocadas por las emociones. Esa enfermedad, no sé si algunas veces a usted les ha pasado, usted ha ido al doctor, tiene una enfermedad, usted siente, no sé, un dolor por aquí, por allá, por el otro lado, y usted va al doctor y le dice, es que yo me siento así, yo tengo esta enfermedad, y el doctor le hace exámenes, le busca, lo escanea, lo vuelve a escanear y le dice, es que no tiene nada, no le encontramos nada. No sé si alguna vez usted ha pasado por eso. Es porque esa enfermedad es emocional. Es como yo les decía a aquella mujer que también siempre se decía que estaba enferma y hasta que llegó al doctor y el doctor le dio pastillas de azúcar. Y cuando tomó esas pastillas de azúcar, la enfermedad se fue. Y era porque era emocional, ¿sí me entiende? Entonces, es importante entender la raíz de las enfermedades. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo escuché esto, ah, que muchas veces el cáncer es provocado por la falta de perdón. Cuando una persona no perdona o le cuesta perdonar, es provocado el cáncer. Es cuando la persona empieza a desarrollar cáncer. Entonces, la falta de perdón se relaciona con las personas que tienen cáncer. Amén. Y por eso ve que le hacen tratamientos y pueden darle las mejores medicinas y la persona sigue igual.
Y la razón es porque es la falta de perdón. Por eso es bien importante hacer una evaluación y ver, oh no, Señor, créeme, yo estoy mal con tal persona. Yo lo escuchaba ahorita, la hermana viene también de la clase de la hermana, de la profeta Norma, y la profeta Norma hablaba lo mismo sobre una mujer que ella tenía un cierto resentimiento y que no lo había confesado. Entonces es importante abrirnos con Dios. Yo créame que yo soy bien sincera con Dios. Yo vengo con Dios y le digo, Señor, mira esto está pasando, ¿sí me entiendes? O sea, yo nunca, porque sé que tomo no le puedo esconder nada. Entonces ella estaba compartiendo de venir delante de Dios. ¿Sabes qué, Señor? No puedo perdonar, no sé, a tal persona. No digo nombre, ¿verdad? Pero a tal persona. Entonces, venir delante de, ayúdame, necesito perdonar. ¿Por qué? Porque la falta de perdón me puede llevar a desarrollar un tipo de cáncer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evaluar nuestra vida y ver quién no entra en nuestra lista de favoritos. ¿Sí me entiende? Entonces, Señor, esta persona como que le ha costado entrar a mi lista de favoritos, hay que orar por él. ¿Sí me entiende? Dice, cuando oí este análisis, mi mente se devolvió a la niñez cuando ella estaba en perfecta salud. Aunque nos encantaba ir a su casa en busca de deliciosas galletas que hacía, nos referíamos a ella como la profesional de qué? De la ansiedad. Dice, se angustiaba por todo. Hermanos, hay gente que se angustia por todo, todo le angustia, todo. Dice, está inquieta acerca del trabajo de su marido, aunque trabajó durante 30 años para la misma compañía y nunca llegó a conocer un solo día sin paga, sentía apresión por el futuro de una hija que en la actualidad tiene un hogar encantador y 6 hijos. Estaba preocupada acerca de su débil, enfermizo hijo, que creció hasta la estatura de 1,93 m, no sé cuántos pies sea eso, y dice, y centímetros, dice, y con un peso de alrededor de 100 kilos, y que llegó a ser jugador de un equipo de fútbol americano. Apenas si puedo recordar algo acerca de lo cual no se angustiara, y todo ello es en vano. Alguien me ayuda a leer lo que sigue, pero es bien importante ver cómo desarrolló esta señora la enfermedad de la artritis. Vea que dice que era una señora normal, pero se preocupaba por todo. Hermanos, hay gente que se preocupa hasta por los vecinos. Ay, no, pues es que yo veo que los vecinos no han hecho carnes asadas, seguro no tienen dinero, ¿sí me entiendes? O sea, se preocupan por todo. Entonces, bien importante, hermano, la palabra dice, dejémosle todas nuestras cargas a Dios. ¿Sí me entiende? Ahora, alguien me lee, no es de asombrarse, de ahí para abajo. No es de asombrarse que el Señor Jesús dijera en su sermón del monte, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Mateo 6:25. Literalmente dijo, no tengáis ningún pensamiento ansioso. El Espíritu Santo también nos dice, por nada os inquietéis ansiosos. Filipenses 4:6. La ansiedad y la angustia que surgen del temor provocan un incontable sufrimiento físico, limitaciones y muerte prematura. No solamente a los cristianos, sino también a los cristianos que desobedecen a la amonestación de encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él actuará. Salmo 37:5. Amén. Aquí estos versículos, permítame tantito, estos versículos son bien importantes para nuestra vida. Número uno, porque nos está enseñando a dejar todas nuestras cargas a Dios. Ahora, hay gente que me dice, pero pastora, yo no sé cómo entregarle las cargas a Dios. Haga de cuenta que usted carga una mochila
Y Dios está, no sé, sentado ahí en su sala. Venga y suelte esa mochila. ¿Cómo va a soltarla? Por ejemplo, sea una ansiedad de, no sé, financiera. Venga con Dios y dile, ¿sabes qué, Señor? Estoy preocupada por mis finanzas. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando usted entrega eso a Dios, Dios se va a encargar de eso. Ahora, no es, por ejemplo, cuestión de venir a, voy a hacerlo, por ejemplo, como en el caso de Agar. ¿Se recuerda cuando Agar la corrieron de la casa porque por andar de encimosa con Sara, amén, y de presumida? La corrieron de su casa y dice que Agar puso al muchacho allá de lejos y desde lejos lo miraba. A veces literalmente así hacemos con nuestras cargas o con nuestras preocupaciones o con nuestras ansiedades. Venimos delante de Dios, le entregamos nuestra ansiedad, nuestra carga, nuestra preocupación, pero desde lejos estamos viendo a ver qué es lo que Dios va a hacer. Y no, hermanos, si nosotros le entregamos, tenemos que tener la plena seguridad que Dios va a hacer algo. Hay un versículo que me persigue todos los días de mi vida y aunque la palabra dice que la misericordia de Dios me persigue todos los días, ese versículo yo lo tengo siempre, que dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen para bien. Cuando usted tiene ese versículo bien centrado en su corazón, te dice, ok, este trabajo no me lo dieron, pero el que viene va a ser mejor, porque todas las cosas son para bien. Y yo amo a Dios, ¿sí me entiendes? O no sé, hablemos, esta casa, no me la dieron, la que viene es mejor, porque todo lo que amamos a Dios, todas las cosas me vienen para bien, ¿sí me entiende? Entonces, oh, no me salió esta semana, no sé, financieramente. El mes que viene va a ser mejor porque todos los que amamos a Dios, las cosas nos vienen para bien. Eso es entregar las cargas a Dios. O sea, no es entregarle algo como decir, yo lo cuido, ¿sí me entiende? O yo te lo entrego, Señor, pero va a usted estar al pendiente todavía, porque entonces provoca ansiedad en su vida. ¿Cómo usted se da cuenta que usted le ha entregado las cargas a Dios? Alguien de ustedes me dice. Déjame chequear a ver quiénes están por acá. Alguien de ustedes me dice. ¿Cómo usted entrega las cargas a Dios? Yo recuerdo una vez que estaba muy cargada, Ujú, muy emocionalmente, creo que tenía como mis 15, 14 años por ahí. ujú, Y recuerdo que una vez el pastor llamó que todos pidieran, que todo aquel que estaba fatigado, cansado, todo aquel que viniera, que pasara al frente y a entregar sus cargas al Señor y hablara y decía todo eso. Pues yo vine y empecé a orar y a decirle a Dios, suelto, te lo amén. entrego, cárgate tú, ya no quiero, ya no aguanto, porque yo sí sentía como un peso Sí, ajá. aquí en mi espalda que ya no podía ni tan siquiera, sentía como que ni caminaba. Ujú. Entonces, una vez que ya yo solté todo eso y se lo entregué a Dios, yo sentí físicamente, lo sentí que me quitaron el peso de encima, y hasta sentí que pude enderezar mi espalda. Amén. Entonces, así fue mi experiencia. Amén. Como que me quitaron aquel peso de encima que como que era una gran roca en mi espalda y de repente Trae una montaña. enderezé mi espalda. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿Cómo usted siente cuando usted le entrega las cargas a Dios? Ya Angie nos acaba de decir que sí, y físicamente se siente como un gran ligero, se siente como que ya no está cargando eso que le preocupaba. Amén. ¿Alguien más? ¿Cómo usted verdaderamente siente cuando usted le entrega las cargas a Dios? ¿Quién dice yo o yo digo quién? A ver, Erika, usted está a punto de hablar. Pero no entiendo la pregunta, dice cómo se siente después de... Sí, cuando usted, ¿cómo usted asegura que le ha entregado una carga a Dios? Pues porque ya siento paz en mi corazón, me siento más tranquila, más contenta. Amén. Amén, hermana María. ¿Cómo usted asegura que le ha entregado las cargas a Dios?
Bueno, en el caso de nosotros, cuando recibimos la sanidad, Ujú. que nos sentimos diferentes, todo salió, todo eso que teníamos salió y pudimos sanar en ese mismo momento. Amén. Y nos sentimos bien a partir de ahí. Hace muchos años mi pastor me platicó y él me decía que las cargas, eso por eso me llamó la atención lo que Angie estaba compartiendo, porque dice que las cargas se cargan en esta parte de aquí, la parte alta de la espalda. Cuando usted siente que ha soltado toda carga, eso como se aligera, se siente más libre. Amén. Entonces, otra cosa, se siente paz. Usted ha entregado las cargas a Dios. Por ejemplo, nosotras las mamás, la mayoría nos preocupan nuestros hijos. Y queremos lo mejor para ellos, queremos que nunca les pase nada, quisiéramos que Dios los trajera todo el momento aquí, ¿verdad? Pero estos chiquillos son wild, que le llaman, o sea, son salvajes, juegan, brincan, saltan, se avientan, todo. Y estamos nosotros entregándole nuestros hijos a Dios, pero con la misma estamos preocupadas, viendo que no se caigan, que no se peguen. Entonces, cuando usted le entrega sus hijos a Dios, hagamos de cuenta, ¿verdad? Como si fuera una ansiedad, una carga, usted está tranquila, que ellos van y vienen, ellos se pueden caer con la misma, se levantan, Dios los guarda, Dios los protege. O sea, hay tranquilidad en nuestras vidas. Esa es la prueba más grande que usted puede sentir, que ante cualquier situación, sea financiera, sea de enfermedad, como usted compartía, sea de los hijos, la familia, sea cualquier ansiedad, cuando usted se la entrega a Dios, usted está tranquila. Está tranquila. Y pase lo que pase, sabe que lo que viene siempre será mejor. ¿Sí me entiende? No es estar, por ejemplo, volvemos al caso de Agar, de haber dejado, entregado, hagamos de cuenta que ella entregó el hijo a Dios. Señor, encárgate de él, porque se estaban muriendo en el desierto. Ella entregó el hijo, pero dice que desde lejos ella estaba mirando. Entonces, imagínense la adrenalina que esa mujer estaba sacando al ver que su hijo estaba muriendo por causa de sed, porque dice que no había agua. Mas, sin embargo, al habérselo entregado a Dios, dice que Dios le abrió sus ojos y vio la fuente. Ahora, ahí hay algo bien profundo, porque no dice que Dios puso una fuente. Dice que al abrirle los ojos a Agar, Agar vio la fuente de agua. O sea, quiere decir que la adrenalina del temor de morir de Agar no le había permitido que había agua. No le había permitido ver que ahí había agua. Entonces, es lo mismo que este hombre nos está enseñando aquí. El miedo y la ira nos pueden cegar. Agar tenía miedo de morir y no le permitió ver que había recursos en el desierto. ¿Sí me entiende? Entonces, es importante darnos cuenta, hermanos, porque esto, si uno entra en temor, uno puede cegarse y no ver los recursos de Dios para nuestras vidas. Entonces, esta mujer, ella estaba tan temorizada de morir por ella y por su hijo, que no vio los recursos de Dios hasta que Dios le abrió los ojos. Y por eso, en un momento de ansiedad, es importante decirle a Dios, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver tus recursos, sea financiero, sea de protección, sea de salud. Abre mis ojos para mirar los recursos que tienes para mí. Amén. Bien, siga leyendo. Alguien, quien quiera leer. Un día visité. No, yo. Sígalo usted. Un día visité a la que yo pensaba que era una mujer mayor, que estaba confinada en la cama. Me asombré al enterarme de que era entre 15 y 20 años más joven de lo que me pensaba. Se envejeció antes de tiempo por ser una profesional de la angustia, con todo el tacto que puede, pero procurando ser veraz, traté de mostrarle
podría aprender a confiar en el Señor y a no angustiarse por todo. Su reacción fue tan típica que vale la pena registrarla. Con fuego en los ojos y un tono iracundo en la voz, me preguntó: bueno, ¿alguien se ha de preocupar de las cosas? No. Si usted tiene un Padre Celestial que la ama y que está interesado en cada detalle de su vida, le contesté. Pero aquella querida hermana no lo comprendía. Espero que tú sí. Gracias a Dios, no somos huérfanos. Vivimos en una sociedad que acepta el concepto de que somos los productos de un accidente biológico en el seno de un largo proceso de evolución al azar. Esta popular teoría que está cayendo rápidamente en desprestigio medio científico no es solamente incorrecta, sino que esclaviza a la humanidad en un cárcel de tortura física debido al temor. Si eres cristiano, memoriza Filipenses 4, 6 y 7. Después de cada vez que te encuentres en ansiedad o empezando a angustiarte por algo, ora, da gracias a Dios de lo que lo tienes como Padre Celestial que está interesado en tus problemas y pásaselos a Él. Tus pequeños hombros no son lo bastante fuertes como para llevar el peso del mundo, ni tan siquiera tus propios problemas familiares. Pero el Señor Jesús es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Estos son versículos bien importantes para nuestra vida, aunque toda la palabra es importante, pero para ciertos casos Dios ha puesto su palabra. No sé si usted sabe Filipenses 4, 6 al 7, y es importante que usted se lo aprenda. Amén. Lo acabamos de leer hace un rato que dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, son versículos bien importantes. El Efesios 3:20 dice que Dios nos dará mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces, es importante memorizar esto y llevarlo a cabo, porque podemos conocer toda la palabra. Usted puede conocer 500 versículos, pero de nada sirve si usted sigue ansioso, o si usted sigue con temor, o si usted sigue con ira. ¿Sí me entiende? O sea, la palabra no es efectiva hasta que nosotros la llevamos a cabo. ¿Sí me entiende? O sea, hay muchos versículos y hay gente que dice, oh, yo me sé 500 versículos. Yo le preguntaría, ¿cuántos llevas a cabo? ¿Sí me entiende? Entonces, es importante saber. Algo que yo tengo es de que, por ejemplo, en cada situación, esto yo se lo he enseñado siempre, en cada situación voy a ver qué dice la palabra. ¿Sí me entiende? ¿Qué me está diciendo la palabra sobre esta situación? Y conforme a eso es a lo que yo me baso. Yo no me baso en lo que dicen las noticias, yo no me baso en lo que diga esto, yo me baso en lo que dice la palabra, porque ese es mi manual para la vida. ¿Amén? Entonces, alguien más me lee, cuando te entusiasmes, cuando me entusiasme. Dice, ¿cuánto me entusiasmé recientemente cuando una niña en nuestro departamento de principiantes me dijo su versículo de memorización? Dijo, hoy aprendí en la escuela dominical lo que Dios quiere que haga con mis problemas, porque Él nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice, muchos de los sufrimientos físicos y consiguientes dolores, incluyendo dificultades financieras que ocurre en el hogar cristiano,
promedio podrán ser evitados si los creyentes realmente viven este versículo. Amén. Entonces aquí podemos mirar, es también desde los niños, enseñarles la palabra de Dios, que cada oportunidad ellos puedan ir a consultar lo que dice la palabra de Dios. Aquí comenzamos el número 4 y dice los resultados del temor. Como ya he mencionado, el temor apaga, ¿qué dice? El Espíritu Santo, lo cual nos impide ser eficaces en esta vida y nos roba de muchas de nuestras recompensas en la vida venidera. El temor nos impide ser cristianos gozosos, felices y radiantes. Hermanos, ustedes no han visto gente que son cristianos, se dice que son cristianos, pero se los mira que parece que se lavaron la cara con limón. ¿Sí me entiende? Y no porque se hayan hecho una gran face mask, no, sino que en realidad la persona se mira amargada, angustiada, se mira como no hay un cambio. O sea, se mira igual que si no hubiese conocido de Señor. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios, poco a poco o conforme en la vida, ¿verdad? Vamos aprendiendo, tenemos que ir aceptando y dejándole todas nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestras preocupaciones a Dios. Él mismo, hermanos, Él mismo nos está enseñando a que vengamos a entregarle las cargas a Él. ¿Sí me entiende? O sea, Dios mismo, no es de que nosotros queremos venirle a entregar, no, Dios mismo nos está diciendo, si tienen cargas, si tienen ansiedad, si tienen angustia, vengan a mí, que yo les voy a ayudar. Yo siento como que Dios, Jesús a veces hasta se ha desesperar de ver que nosotros estamos preocupados y Él esperando, tráigame sus cargas, ¿sí me entiendes? O sea, aquí estoy para ayudarles. Entonces podemos mirar que es importante aprender a entregarle eso a Dios y ser cristianos gozosos, cristianos libres, en pocas palabras. Una persona que es libre se le va a reflejar en su rostro, se va a reflejar tranquila, libre, feliz. ¿Por qué? Porque todo se lo deja a Dios. ¿Sí me entiendes? Yo he aprendido esto. Si todo viene de Dios, o sea, ¿qué es lo que me va a preocupar yo? Y esto me pasaba cuando yo comencé el pastorado, que en realidad pues yo lo comencé 4 años antes de estar acá donde estamos ahorita, porque nosotros empezamos a ser copastores en la iglesia con mi pastor, entonces duramos 4 años siendo copastores, entonces nosotros ya cuidamos de la gente, teníamos todo el cuidado de la gente y yo me preocupaba que yo llevaba a cabo ese versículo, llora con los que lloran. Hermanos, venía una persona a pedirme consejo y con sus angustias me lo decía y yo me agarraba llore y llore y llore. En la madrugada yo no podía ni orar, solo llore y llore por lo que estaba pasando esa persona que simplemente era un miembro de la iglesia. Hasta que yo aprendí esto, dije, bueno, Señor, yo no soy Dios para solucionarle la vida. O sea, yo tengo que aprender a entregar las cargas de esa persona. Yo nomás era como un canal, ¿sí me entiende? Para liberar a esa persona. Ella venía, me decía lo que estaba pasando, pero yo tenía que venir delante de Dios a entregarle lo que esta persona me estaba diciendo. Entonces aprendí con el tiempo a entregarle las cargas a Dios. Y hoy en día escucho cuando una persona y yo lo único que vengo delante de Dios y pongo esa persona en oración. ¿Sí me entiende? Mira, Señor, o sea, esta persona está pasando esta angustia, esta persona está pasando esta enfermedad, pero ya no lloro de lo que esta persona está pasando porque ya aprendí a entregarle las cargas a Dios. Amén. Entonces tenemos que ser cristianos libres, gozosos, que todo le entreguemos al Señor. Para eso está Dios. Dios nos ha dicho que Él quiere que vengamos, le entregamos todas nuestras preocupaciones. Todos los días dice la palabra que cada día trae, ¿qué? Su propio afán. Entonces todos los días pasamos adversidades. Todos los días pasamos preocupaciones. Todos los días pasamos cosas en nuestra vida
Y por eso es importante venir delante de Dios todos los días y ponerle nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Amén. Entonces vamos a terminar aquí, dice, y en cambio nos hace ingratos, que, quejumbrinosos, quejones, por decirlo así, no sé cómo, otra palabra para quejumbrir, es cuando una persona se está queje y queje, am, queja, o sea, que tiene la queja todo el tiempo, cristianos derrotados. ¿Cuál fue? A ver, la palabra, cristianos derrotados. ¿Cómo? Quejándose. Quejándose de todo. todo. Sí, hay una prima que le llama quejones. Amén. Entonces, una persona quejona. Amén. Entonces dice, cristianos derrotados e infieles, una persona con miedo en el cuerpo no va a manifestar el tipo de vida que alienta a un pecador que vaya a él y le diga, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si Pablo y Silas hubieran permitido que los dominara sus temores, el carcelero de Filipos nunca se habría convertido y no tendríamos aquel versículo acerca de la salvación en Hechos 16:31. Dice, el temor impide al cristiano que, ¿qué? Complazca a Dios. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos de nosotros, hermano, esto es undercover, muchos de nosotros decimos que agradamos a Dios, que amamos a Dios y que damos todo por Él, pero muchas veces estamos falta de fe. ¿Sí me entiende? Estamos esperando algo, pero nuestra mente está trabajando con otro y nos está tratando de engañar. No, pero no vas a obtener esto, ese trabajo que pediste, o no sé, ese carro que quieres, o sea, no lo vas a tener. Entonces, aunque queremos agradar a Dios, es una lucha constante que estamos peleando para poder agradar a Dios. Entonces, si nosotros en algún área tenemos falta de fe, vengamos delante de Dios y digámosle, ¿sabes qué, Señor? Necesito que me ayudes en tal área. El mismo hombre el centurión, dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. O sea, reconoció. Dios no acusa al que tiene falta de fe. Dios no acusa al pecador. Dios no acusa a aquella persona que le cuesta creer. Dios acusa a aquellos que no aceptan lo que ellos están pasando. Digamos Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y ellos en vez de reconocer, yo esto lo descubrí hace mucho, hermanos. La palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. Y yo de tanto investigar dije, pero ¿cómo fue que es conforme al corazón de Dios si él mataba, porque era un guerrero, si él adulteró y si él fue, ¿cómo se dice?, asesino, porque mató al esposo de la que él quería? Y dije, ¿cómo es conforme al corazón de Dios? ¿Saben qué? David, la diferencia de David fue que él venía delante de Dios y reconocía su pecado. Cosa que no hizo Adán ni Eva. Adán y Eva, lo que ellos hicieron, ¿qué? Se escondieron. Y tristemente muchas veces es lo que hacemos, hermanos. Nos escondemos. Pero si nosotros venimos delante de Dios y nos desnudamos delante de Dios y somos transparentes delante de Dios, Dios, eso conmueve el corazón de Dios. ¿Sí me entiendes? Es como nuestros hijos. Cuando nuestros hijos hacen algo que no está bien, si ellos se sinceran y dicen, ay, sí, yo me comí todas las galletas, por ahí a alguien le ha pasado, si ellos se sinceran, ya usted ya no se enoja igual, porque sabe que ellos están reconociendo que se sinceraron y vienen delante de usted y están diciendo, sí, acepto que yo lo hice. ¿Sí me entiende? Entonces, es lo que Dios espera de nosotros, que aunque nosotros tengamos angustia, vengamos delante de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Sí, yo me siento muy angustiada porque pues mis hijos tienen que salir a trabajar o mis hijos tienen que salir a la escuela y mira todo lo que está pasando. Estoy angustiado. Venga delante de Dios y sincérese delante de Él. Y eso provoca que el corazón de Dios se conmueva
y Él pueda bendecirnos. Amén. Entonces, no podemos decir que estamos agradando a Dios si aún en nosotros hay falta de fe. Si hay falta de fe, Señor, ayuda a mi incredulidad. Sí me cuesta, ¿sí me entiendes? Pero tengo que cambiar mi actitud y creer más en ti. Amén. Dice aquí, el capítulo 11 de Hebreos, llamado el capítulo de la fe, da el nombre de personas cuya biografía es dada con suficiente detalle en las escrituras como para poderse afirmar que representan a 4 temperamentos básicos. Lo que hizo todas estas personas aceptables ante Dios es que no fueron vencidos, ¿qué dice? Por sus debilidades naturales. Todos, hermanos, todos. Incluso yo estaba leyendo sobre Elías, que aún Elías, siendo el profeta más reconocido en la Biblia, fue un hombre que también le tuvo temor a una mujer y fue y se escondió en una cueva. Y entonces, ay, pero yo quisiera ser como Elías. Pero en ese momento, o sea, nadie se acuerda de ese momento de Elías. Entonces fueron hombres usados por Dios. Nada más quiere ser cuando sea valiente, ¿verdad? Pero no se acuerdan los momentos difíciles de Elías, de los momentos orgullosos de Pedro cuando dijo, oh no, yo no como nada que no sea, nada que sea impuro. Ajá. O sea, esos son momentos orgullosos de Pedro, siendo que Dios mismo le estaba dando esa comida. Entonces, todos, hermanos, tenemos debilidades. Y Dios lo ha hecho así para que nosotros no hagamos ídolos. Porque como nosotros tendemos a hacer eso, cualquier persona, no, es que esta persona es perfecta. Nadie es perfecto, hermanos. Todos en algún momento pasamos debilidades. Entonces, vemos que si en la palabra había hombres que pasaron también angustias, que pasaron, no sé, rechazos. Entonces, son hombres que entregaron todo a Dios y fueron grandemente usados por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Amén. Entonces sigue diciendo aquí donde nos quedamos. Dice, representan 4 temperamentos básicos. Lo que hizo todas estas personas aceptables ante Dios es que no fueron vencidos por sus debilidades naturales, procedentes ni del temor ni de la ira, sino que anduvieron con Dios por la fe. Consideremos a estos 4 hombres representantes de los 4 tipos temperamentales. Pedro, el sanguíneo; Pablo, el colérico; Moisés, el melancólico; y Abraham, el flemático. Es difícil encontrar otros ejemplos más ilustrativos que estos 4 que demuestran cómo el poder de Dios obra en la vida de los hombres. Dios no hace excepción de personas. Lo que Él hizo para fortalecer sus debilidades, lo hará también mediante de su Espíritu Santo. Puedes quedarte sorprendido al enterarte que Dios en los tiempos bíblicos usó en su servicio a más personas propensas al temor que a la ira. ¿Cuántos recuerdan también Gedeón? Gedeón era temeroso. Gedeón no era corajudo, Gedeón era temeroso y Dios lo usó. Esto puede ser debido a que el cristiano indisciplinado o voluntarioso le cuesta más tiempo vencer su tendencia a la rebelión que el que precisan las personas propensas al temor para vencer esta tendencia. Pero puedes estar seguro de una cosa: todos los que él utilizó tuvieron que vencer sus temores antes de poder ser utilizados por él. Lo que él hizo por ellos lo hará por ti. Recuerda, Dios no hace excepción de personas, pero antes de que consideremos cómo vencer el temor, deberíamos examinar qué es lo que lo causa, y eso lo vamos a descubrir para la otra semana. Amén. Entonces póngala ahí una flechita. Si es que no tiene una cosita así como yo, que nada más le pone aquí y ya sabe que es la próxima clase. Amén. Pero es bien importante, o sea, ver que hombres de Dios, ni uno de ellos fue perfecto y Dios los usó, pero tenían ellos su temperamento accesible. Usted puede tener el peor de los temperamentos, pero si usted es accesible, yo les he platicado muchas veces que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, yo fui a la iglesia a la fuerza.
por someterme al pastor, porque el pastor fue el primero que conoció y cuando yo regresé de México me dijo, ay, te voy a llevar a la iglesia. Y yo no quería, porque yo era no disque católica, aunque no que iba a la católica, pero usted sabe la cultura. Y mi pastor, él platica mucho que cuando me miró, dice que le dio tanto miedo porque yo estaba enojada, o sea, yo no hacía otro gesto más que enojo. Y yo en realidad era de que aprendí a controlar eso y he sido, hermanos, de las personas que más ha servido en la iglesia. A mí nada más fue que me tocara el Espíritu Santo y me volví bien, como dicen, bien nice, bien suavecita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede transformar a cualquier persona. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando nosotros tengamos ya sea temor, tengamos ira, tengamos, no sé, cualquier tipo de temperamento, venir delante de Dios y entregarle eso sí todo. ¿Sí me entiende? Yo aventé 4 años en ayuno completos, 4 años todos los días para controlar mi carácter. Si no, mi carácter no se hubiera controlado. Yo hubiera seguido siendo la misma. Muchas veces nosotros queremos cambiar, pero no estamos dispuestos a hacer nada por ese cambio. ¿Usted quiere cambiar el miedo? Haga un ayuno. Haga un ayuno delante de Dios. Diga, ¿sabes qué, Señor? Yo he pasado mucho temor en estos días. Voy a hacer un ayuno, no sé, de una semana. Y créame que algo sobrenatural pasa en su vida que va a cambiar. ¿Sí me entiende? Y va a pasar todo. O sea, ya no va a tener temor, ya todo eso se le va a ir. Pero es necesario estar dispuestos. Todos estos hombres que Dios usó tenían debilidades como usted y yo, pero eran hombres disponibles a querer cambiar. Tenían deseos de cambiar. Querían ser usados por Dios. Y lo que Dios les decía que hicieran, aún con temor, como lo hizo Moisés. Porque cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, vas a libertar al pueblo. Pero yo, ¿cómo? Si soy tartamudo. ¿Sí me entiendes? O sea, Moisés no podía ni hablar. Y sin embargo, aún con su temor, libertó al pueblo de Dios. No lo logró completamente, pero lo llevó a ver las cosas más sorprendentes que están escritas en la Biblia. Entonces, como hombres y mujeres de Dios, hay que ponernos disponibles a ser transformados por Dios. ¿Cuál es su debilidad? No me la diga, dígasela al Señor. ¿Cuál es su debilidad? Señor, sea temor, sea ira, o sea cualquier cosa. Las dos más fuertes que hemos descubierto últimamente, temor y ira. Venir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo paso muchos temores. Ayúdame. Entonces, cuando usted pone eso en Dios, Dios pondrá en usted su mano poderosa y Él lo librará de cualquier cosa que usted esté pasando, sea ansiedad, sea problema, sea angustia, sea lo que sea. Dios tiene la capacidad de librarlo. ¿Me? Bien, vamos a orar.